Para las 5, para no incomodar a la profesora Baile y su invitado. Yo quiero tomar solamente tres minutos antes de ceder la palabra al profesor José María Miura, porque a estas alturas algunos de ustedes deben estar preguntándose quién es este distinguido señor que habla también de cosas tan interesantes. Y creo que el profesor Miura estaba muy nervioso ayer de manera que vos sobre la primera media y se olvidó de hablar del profesor. Bueno, es el profesor José María Miura Andrades. Su nombre es Araúz Sevillano, profesor en la Universidad Pablo de Olavide, en el Departamento de Humanidades. Esa universidad es muy nueva, creada en el marco de una decisión del Estado español de crear varias universidades públicas y de gran importancia en toda la península. Entonces correspondió a Andalucía abrigar esta universidad, al igual que la Universidad Carlos III, creo, en Getafe, en torno a Madrid. Pero sus estudios universitario lo hizo en la Hispalense, en la Universidad de Sevilla, que es seguramente la universidad de toda España la más vinculada con América Latina. Para bien o para mal, depende de la visión del mundo de cada quien. Por el hecho que, como seguramente saben, en Sevilla está el Archivo General de Indias, que es un templo en el cual ningún interesado en la historia colonial puede, por cierto, desconocer y trabajar ahí, de manera que todos los grandes colonialistas del mundo entero, por consiguiente también de América Latina, se permanecieron por varias temporadas en el Archivo General de Indias. Visitaron la Universidad Hispalense y con toda seguridad disfrutaron de una de las instituciones más importantes por la biblioteca, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, que está en una calle inolvidable, porque es muy fácil de recordarse por su 12. Pero antes de ser nombrado como profesor titular en la Universidad Pablo de Olavide hace 5 años, y una ejerció la docencia en varias universidades de la región y, por cierto, también en América, particularmente en América Andina, varias veces en Colombia, en el marco de los convenios que tienen varias universidades del país con esa universidad, y también en Ecuador, en Quito, particularmente con esa otra gran universidad, que es la Universidad Andina Simón Bolívar. Ahora, yo no voy a leer las 40 páginas de sus publicaciones, porque si empiezo a leer llega a las 5 de la tarde. No está agachado para escuchar la misma. Voy a decir solamente los títulos más importantes de su producción bibliográfica y los títulos a nivel de los libros, porque creo que dicen muy claramente los intereses académicos del profesor. El primero es un libro publicado en 1992 bajo el título de Fundaciones Religiosas y Milagros en la Écija de fines de la Edad Media. Después, en 1998, otro libro titulado Frailes, Monjas y Conventos, las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana bajo medieval. También en 1989 editó las actas de las segundas jornadas de historia de Andalucía y el Algarve. Luego, en ese año, en 1998, igualmente, otro libro titulado Huelva,
en la Edad Media, reflexiones, perspectivas y nuevas aportaciones 20 años después. En el 2004 fue editor, consejero de varios trabajos en el marco de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Quiero mencionar 2 o 3 artículos solamente para, repito, traducir sus intereses académicos. Beatas y beateríos andaluces en la Baja Edad Media, su vinculación con la obra de predicadores en 1988. En ese mismo año, otro trabajo publicado en las actas del primer Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa, bajo el título Los 4 tipos diferentes de cofradías de Semana Santa, desde su fundación hasta la crisis del siglo XVIII. Y finalmente, no en la lista, pero finalmente, para cerrar mi intervención, un artículo titulado Milagros, Beatas y Fundaciones de Conventos, incluido en el libro titulado En la religiosidad popular de la editorial Antropos de Barcelona en 1989. Se termina ahí con una guerra. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Heraclio Bonilla por su presentación. Y antes de iniciar la sesión de hoy, preguntarles que si tienen ustedes alguna duda, algo que no tengan claro, algo que quieran plantear, que no vieran en la tarde de ayer y que ahora pues quieran hacerlo. Bien, pues en la tarde de ayer nos quedamos, ahora volveremos para atrás, nos quedamos con este mapa, que es el proceso de conquista de Andalucía, y les indicaba que desde la época más temprana, 1225, en la zona del Alto Guadalquivir, esto es un enorme valle con una cordillera y otra cordillera con forma triangular. Perdonen que diga cordillera, una cosa que mide 500 metros, pero lo que tenemos, que se va ampliando hasta llegar al océano, y por lo tanto en el otro lado sí hay unos 2.800, 3.000 metros, que es la parte de Granada, es bastante más alto. Así que en esa zona, entrando por la cabecera del río, desde 1225 hasta 1248, que es cuando se conquista Sevilla, pues en 20 años, como ven, las tropas castellanas, eso para un ejército medieval en muy poco tiempo, conquistan una amplia zona. Les recuerdo que habíamos indicado que los procesos de conquista eran 3, a viva fuerza, mediante capitulación y mediante pacto o pleitesía. Así que el primero de ellos daba lugar a que los vencidos fueran pasados por las armas, vendidos como esclavos, y perdieran bienes, posesiones y vidas. En el segundo de los casos, en el de las capitulaciones, se establecía una serie de capítulos en los cuales se fijaban, que normalmente eran la rendición de la plaza, la entrega de la ciudad en un plazo, normalmente en el plazo de un mes, y los habitantes tenían que salir, pero podían permanecer en el territorio llevando consigo cuantos bienes muebles pudieran. No los bienes inmuebles que los perdían, igualmente las propiedades. Y en el tercero de los casos, mediante la pleitesía o el pacto, se mantenían en el terreno los habitantes, continuaban en sus prácticas habituales, con sus autoridades, con su sistema jurídico, con sus mezquitas, con su religión, a cambio de pagar los impuestos que antes pagaban a los almohades, ahora pagarlos a los castellanos, continuar pagándolos a los castellanos, y en algunas ocasiones la entrega de las fortalezas que pudieran estar en el terreno y que eran ocupadas por pequeñas guarniciones castellanas. Ese es el sistema. La inmensa mayoría de este territorio se rendía, como les dije, mediante pacto o pleitesía.
De tal manera que lo que nos vamos a encontrar en 1248 es que la conquista de Andalucía prácticamente ha cerrado la conquista de la península ibérica. El rey de Castilla es al mismo tiempo, tiene unos vasallos que son, también se le indicaba, el rey musulmán de Niebla, que ocuparía el sector más cercano a Portugal, donde está Huelva, el Tinto y el Odier, aunque sonará eso de las carabelas. En fin, de aquí salieron. La zona sur de Cádiz, pegando al estrecho de Gibraltar, donde se mantiene el rey de Sidonia o el rey de Jerez, en todo este sector, y el tercero es Ibn al-Mar, que es el rey de Granada, que también era vasallo de Fernando III. Así que, desde el punto de vista jurídico, y era donde nos quedábamos, prácticamente se había cerrado el proceso. Y nos encontrábamos con una situación peculiar, que es que solo hay que repoblar las ciudades. No hay que repoblar el territorio. Es decir, el territorio, frente a lo que venía aconteciendo, es un territorio que está en producción, con una población que lo explota, que paga los impuestos, y los castellanos lo único que tienen que hacer es establecer guarniciones militares que mantengan el pago de ese impuesto y controlar los grandes centros urbanos y los grandes núcleos de población. Y a eso se van a dedicar. Eso va a dar lugar a lo que algunos autores han denominado un colonialismo medieval. En realidad Castilla actúa como una potencia colonial. Establece ciudades donde habitan los cristianos en un mar de población musulmana, que al estar bajo dominio cristiano reciben un nombre específico: mudéjares. O sea, mudéjar es aquel musulmán que vive bajo dominio cristiano. Así que el arte mudéjar es un arte cristiano realizado por musulmanes, o siguiendo las pautas, las conductas, los gustos de los musulmanes. Esa es la situación mientras se mantiene Fernando III. Lo que ocurre, como ocurre en todo sistema colonial, es que normalmente la fuerza de ocupación no está muy satisfecha con los pactos que se firman inicialmente. Así que a la muerte de Fernando III le sucede su hijo, Alfonso X, y entre 1252 y 1284, es decir, en la segunda mitad del siglo XIII, va a empezar a incumplir los pactos con los mudéjares. Va a requerir mayor pago de renta, va a proceder a trasladar a la población mudéjar de localidad, puesto que la zona que ocupan es una zona muy productiva y es beneficioso apartar a los grupos indígenas, puesto que estos mudéjares lo son, apartar a los grupos indígenas y situar ahí a pobladores castellanos que paguen una renta correspondiente, que dominen el territorio. Va a empezar a maltratar y a incumplir condiciones de trato vinculado al trato vejatorio, intentos de conversión, presencia de religiosos para transformarle a la realidad, y todo eso lleva a un descontento general de la población mudéjar, que en el año 1264 se subleva. Una enorme sublevación apoyada por el rey de Jerez y apoyada por el rey de Granada, es decir, los dos vasallos. El rey de Niebla se había incorporado dentro de esa política justamente de ataque a los mudéjares en el año 1262, es decir, 2 años antes, se había ocupado esa zona. Es decir, que el rey de Jerez y el rey de Granada veían posible que en cualquier momento el monarca castellano ocupara el territorio, por lo tanto apoyo a la sublevación. Y en el norte de África ha surgido un nuevo poder que ha sustituido a los almohades, que habían sustituido a los almorávides. Son un grupo de bereber que recibe el nombre de benimerines, y que aparte del nombre curioso van a traer una cosa a la península ibérica de bastante importancia en el siglo XIV y en el siglo XV, que es la oveja merina, que es la que va a dar la grana, que le va a dar la fuerza a Castilla. Es una oveja norteafricana con un pelaje fuerte. Así que los meriníes, los merinos, son los que van apoyando a su sublevación. Prácticamente en un año parece que ese proceso de conquista que había avanzado en 20 ocupando las ciudades se desmoronaba.
Sevilla llega a ser sitiada por los benimerines, hay racias en todo el territorio del Guadalete y del sur, las fuerzas benimerines recorren el territorio y lo saquean. Todo parece que se cae y que la frontera va a retraerse nuevamente, como había pasado antes con los almohades, a los límites iniciales. No es así. Y 2 años después, en 1266, Alfonso X acaba con la revuelta y domina el territorio. Y volvemos otra vez al inicio. Lo hace a fuerza viva. O lo hace, en el mejor de los casos, mediante capitulaciones. Es decir, ha habido un enfrentamiento bélico previo y por tanto hay que capitular, hay que acordar las condiciones del establecimiento en el territorio. Eso va a significar que se aplique lo que se había aplicado con anterioridad en las ciudades, que no era el conjunto completo del territorio. Y se expulse a los musulmanes, a los mudéjares. Son expulsados, no todos. Hay una parte que permanece, pero es una parte mínima. Segundo, las condiciones en las cuales permanecen son de tal naturaleza que en un periodo muy corto de tiempo el que puede se va, emigra. Así que de una situación, de una potencia colonial establecida en un territorio en plena explotación, pasamos a una situación radicalmente distinta. Una ocupación militar sin población que explote el territorio. Y hay que traer población que ponga en explotación el territorio. Con un inconveniente además, la inmensa mayoría de esa población que huye, que es expulsada, se conquista el reino de Jerez, se marcha al reino de Granada. Así que a partir de ese momento el reino de Granada recibe un contingente poblacional importantísimo en una sociedad preindustrial donde la producción depende básicamente del número de manos de obra disponible y no de otro tipo de elementos. Así que hay una inyección demográfica que hace que el enemigo de Castilla sea un enemigo cada vez más potente, cada vez más fuerte, cada vez más recio frente a los castellanos. Así que Castilla, en este caso, pues no tiene más remedio que ocupar todo ese terreno, aplicando fórmulas de repoblación. Y volvemos otra vez al punto donde estábamos ayer. Como ustedes saben, Castilla lleva repoblando el territorio pues desde el 750. Estamos en el 1250, pues calculen ustedes, son 500 años de experiencia de repoblación de territorios y de control y dominio militar de territorios. Así que no se improvisa. En las cabeceras, en los inicios del proceso de conquista de la Andalucía bética, lo que se hace es aplicar la antigua norma. Y la antigua norma eran los fueros. Aquellas cartas pueblas que establecían la villa y tierra y la unión entre villa y tierra y que se iban dotando de información jurídica y dotando de o conformándose como ordenanzas municipales, es lo que se aplica en el territorio. Pero hay un cambio radical por 2 elementos. El primero es ese. Esa es la Andalucía en época romana, con las ciudades establecidas en ese territorio. Este es el lago Inguchino, estas son las marismas del Guadalquivir, esto es Sevilla. Ustedes saben más claro. Sí, esto es Sevilla, esto es Itálica, y esto es un enorme lago que se ha ido colmatando y que ahora es un cauce del río Guadalquivir, inicialmente un lago. Como ven, totalmente plagado de ciudades a lo largo de la costa y a lo largo de los cauces fluviales. Así que desde época romana, Andalucía es una zona enormemente urbanizada, posiblemente de las más urbanizadas del ámbito europeo, junto con la zona italiana. Y, si acaso, por la Provenza, si no hay comparación. Pero ese proceso de urbanización que entra en el siglo IV, siglo V en crisis en numerosas zonas de Europa,
al llegar el contingente musulmán a la península ibérica, con una economía basada en el control y dominio de ciudades de enormes territorios y con comercio y actividad, se mantuvo. Frente al decaimiento de la urbanización y el proceso de ruralización de otras zonas, en Andalucía la urbanización se mantuvo. Así que cuando llegan los cristianos en el siglo XIII, pues lo que se encuentran es una región enormemente urbanizada, con grandes ciudades. Y segundo elemento que también cambia en cuanto a la repoblación, ya no podemos hablar de villas, de pequeñas poblaciones, estos son ciudades importantes. Segundo elemento, en el siglo XIII y en época de Alfonso X de manera radical, se incorpora el derecho romano como el derecho de aplicación en la corona castellana. Las partidas, la presencia de las 7 partidas, hace que pasemos a, desde el punto de vista jurídico, una monarquía autoritaria centralizada. La misma de Justiniano, porque el derecho romano que se incorpora no es el derecho republicano, es el derecho bajo imperial y el derecho justinianeo. El Código Justinianeo, la Pandecta, todo el derecho bizantino es el que se compila, se incorpora y se trata. Así que el monarca a partir de ese momento es el que se encuentra al frente del proceso de repoblación y lo hace directamente teniendo una administración. ¿Sí? Tengo varias preguntas. La primera tiene que ver con la charla de ayer. A ver, ¿cómo decirlo? Es decir, el conflicto militar entre castellanos y musulmanes, en el cual los castellanos vencen. La pregunta es, en el dominio de las ciencias y en el dominio de las artes, creo que no hay discusión alguna sobre la superioridad árabe. Ninguna. En la Alhambra, una medicina, las margaritas. Ninguna. ¿Y por qué esa superioridad no se tradujo en campo militar? Básicamente, la campaña de Sevilla dura 1 año y medio. Para rendir a Sevilla se necesita rendirla por cerco. Y cercar una ciudad consiste en impedir que los habitantes de dentro reciban alimentos, mientras que los de fuera son capaces de mantenerse sobre el terreno. Y mantener un ejército sobre el terreno. Y eso lo consigue Fernando III. Es una superioridad militar rotunda. Los benimerines no es que tengan mejores ni peores armas, no es una cuestión de armamento, es una cuestión de logística. La capacidad que tiene la monarquía castellana de mantener sobre el territorio un ejército permanente es superior a la que tienen los musulmanes, que son incapaces de mantener un ejército permanente. Y cuando acaba el periodo en el cual a la gente se le paga, los mercenarios se van. Y uno puede dominar toda la ciencia del mundo, pero si no tiene soldados sobre el terreno, uno se va. Esto lo aprendieron también unos señores que se llaman americanos en Vietnam, ¿no? Es decir, uno puede tener toda la ciencia, pero hay que mantener el ejército sobre el terreno. Y esa fue la clave de la conquista de Andalucía, el mantenimiento del ejército sobre el terreno y la aplicación de las mismas prácticas estratégicas que veníamos viendo desde el siglo VIII. El texto que vimos, para que quisiera yo conquistar a Granada, que se peleen entre ellos, que luchen, que se establezcan, que dando apoyos a unos y a otros, así en lo que se enfrenten, y esperar a que como fruta madura uno pueda atacar. Esa es la respuesta. Es decir, no tiene ni mejor armamento. Es más, en la conquista de Niebla se emplea por primera vez en Occidente la artillería, lo que se llaman los truenos, que tenían más peligro por detrás que por delante. O sea, como elemento disuasorio para su empleo.
pero es la primera vez que se emplea, pero eso ya es en el siglo XIII, hay que esperar al siglo XV a que la artillería de verdad sea un elemento a tener en cuenta. Se emplea en el XIV, aparecen los truenos, pero un poco más. Así que no hay superioridad tecnológica, sino capacidad económica y organizativa. Esa es la base del mecanismo. Tengo otra pregunta, Sí. que tiene que ver también con la presentación de ayer. Y lo que quisiera pedirte es una elaboración sobre ese gran personaje que llamaste uno de los tantos mercenarios, me refiero Al Cid. Pero además de mercenario fue héroe cultural, es decir, nos representó una forma de caudillismo de gobierno. Sí, musulmana. Una forma de caudillismo de gobierno musulmán. Porque el término Cid significa señor, Said, y es saludar a los musulmanes. Lo que nos cuenta el poema del Mío Cid es que ante una situación de enfrentamiento entre un infanzón de tercera o cuarta categoría dentro de la escala y el monarca de Castilla lo exilia. Y en ese exilio pues se busca la vida con su mesnada y va conquistando territorios para la cristiandad. Falso. El rey lo expulsa, pero lo expulsa por traidor. Porque hay un enfrentamiento en el cual Sancho II se enfrenta con su hermano Alfonso VI, al cual lo tiene en Galicia, le quita el reino de Galicia, lo manda a Toledo, lo expulsa del territorio y cuando muere, pues le toca a todos aquellos que habían apoyado a Sancho II, son expulsados del reino dentro de la guerra civil. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo único que sabe hacer Rodrigo Díaz de Vivar? Luchar. Pero no puede luchar dentro del territorio de Castilla, así que tiene que luchar fuera del territorio castellano. Y se ofrece un panorama en el cual todos los reinos musulmanes están enfrentados unos con otros y asusados además por los castellanos, por los leoneses, por los portugueses, por los aragoneses y por los catalanes. Es decir, todos quieren tener su parte del pastel. Y el Cid se vende al mejor postor. Aquel que le paga es con el que participa. Esa es la situación. Hasta el extremo de que el rey de Toledo es expulsado por Alfonso VI, donde se había refugiado, y lo nombra Alfonso VI en consideración hacia su persona, lo nombra rey de Valencia. Y para conquistar Valencia manda al Cid, que es ese momento en el cual se supone que confluyen nuevamente los dos personajes en el poema, manda al Cid que como mercenario él le paga, el rey de Castilla, para que conquiste Valencia para su amigo al cual le ha quitado Toledo y lo coloca como rey de Valencia. El Cid se ausenta, los valencianos se sublevan y el Cid vuelve, arrasa la ciudad, arrasa a los valencianos y la toma. Como ahora ya no tiene el rey al cual se le había pagado para ponerla, pues decide que el rey de Valencia es él. Hasta que llegan unos señores que se llaman los almorávides, que conquistan el territorio, que vienen intentando acabar con esos reinos taifes, con esa situación, y conquistan la ciudad de Valencia, poblada de musulmanes, que siguen el rito musulmán, que pertenece y que tiene al frente a un cristiano como rey, cosa que también se había producido en otros reinos de Taifa. No sé, que no estamos en nada. Ese es el personaje. ¿Cuándo aparece el relato del Mío Cid? ¿Cuándo se lo encuentra? Pues en el siglo XIX. Mientras tanto, el Mío Cid no se conoce. El XIX, haciendo un acto de nacionalismo, nacionalismo pro-cristiano y anti-musulmán o anti-oriental, pues toma el personaje que aparece en ese relato y lo exalta y lo eleva a la categoría de héroe nacional. El primero que luchó incluso en situaciones extremas contra los musulmanes. Ese es el personaje. Sí. O sea que, es que yo había leído que eso del cantar de Mío Cid fue como usado como una estrategia para atraer gente francos y eso a que lucharan ahí en España. Y por eso no se encuentra hasta el siglo XIX. Ah, pero sí se usa con ese... Un ejemplar, en la Biblioteca Nacional. Si se hubiera empleado como medio de propaganda, lo menos que se le pide a un medio de propaganda es que circule, que se hagan copias, ¿no?
¿No crees? Si no, Entonces esa hipótesis es falsa. ¿cómo se cae? Eso se cae. Se cae suyo. Es decir, con un solo texto, perdido en la Biblioteca Nacional en medio de otros muchos textos, porque ustedes saben que las bibliotecas encuadernan distintas obras en función del mismo tamaño y solo se conoce la primera página porque los bibliotecarios y puede haber 5 obras detrás, pues difícilmente puede servir de propaganda para atraer a Franco. Es más, los francos vienen solos, no necesitan ser llamados, porque el hambre es muy mala y las oportunidades que se ofrecen en nuevos territorios pues ayudan. Miren si tienen hambre los francos, que se van a conquistar Tierra Santa, un poquito lejos. Con respecto a eso quería hacer un comentario. Me parece interesante lo que planteas del término colonialismo medieval. Hay un debate que se da alrededor de las cruzadas sobre, digamos, hay unos historiadores que plantean que la cruzada finalmente fue el primer movimiento colonial europeo por fuera digamos, de la región geográfica europea, y que la experiencia de los reinos cristianos en Tierra Santa fueron un poquito el punto de referencia. Entonces me preguntaba ¿qué vinculación hay y en términos, digamos, historiográficos del término colonialismo medieval, qué fortunas alternas ha tenido? Bueno, el término lo da el padre Ignacio Bur, aplicado al Reino de Valencia. En el Reino de Valencia no hay sublevación mudéjar. Por lo tanto, los mudéjares valencianos permanecen hasta el siglo XVI. O sea que en Valencia los que cultivan la tierra son mudéjares hasta el XVI. Bueno, hasta el XVII, que se expulsan a los moriscos. Y mantienen la economía valenciana a lo largo de todo ese periodo. En Andalucía desaparece. Por lo tanto, en Andalucía no prospera. Eso dura 10 años, 15 años. No hay más. El término colonialismo viene de lo que es controlar una región desde el punto de vista militar y obtener recursos económicos de ella, sin explotarlo, sin participar en los procesos de explotación, sin ayudar a los procesos de explotación directamente. La experiencia en Tierra Santa es radicalmente distinta a la experiencia de la península ibérica. Les pongo un ejemplo que ustedes van a entender bien, porque además el personaje ha participado en una película y eso ya lo hace mucho más importante que cualquier otro rey, que es Robert de Bruce. ¿Saben ustedes quién es Robert de Bruce? ¿Cómo le dicen aquí? Corazón bravo, corazón valiente, ¿no? No tiene un tal Robert, que al que quiera ser rey de Escocia. Este no tiene a su vez a un padre que es un padre leproso. Bien, pues el leproso no era el padre, era él. Y entonces, a inicios del siglo XIV, se muere Robert de Bruce y manda que el resultado de sus pecados, lógicamente, había cogido la enfermedad, que era la peste, y ordena a unos caballeros escoceses que le arranquen el corazón del cuerpo, lo depositen en una urna y lo lleven a enterrarlo a Tierra Santa como objeto de liberarse de los enormes pecados. Así que hay que conquistar un trozo de Tierra Santa, inicio del siglo XIV, para enterrar el corazón de Robert de Bruce. Y esos escoceses aparecen en Sevilla. Y deciden, como es más barato seguramente el viaje, que para qué van a ir a Tierra Santa para enterrar el corazón de Robert de Bruce, teniendo moros y musulmanes mucho más cercanos, y que tan santa será la tierra que se le reconquiste a los moros españoles como la tierra que se le reconquiste a los moros sirios, libaneses o lo que sea. Así que deciden quedarse en España porque se ahorran un tiempo, se ahorran un dinero, y participar en una campaña que en ese momento se está desarrollando, que es la campaña de la toma de Teba, aquí. Y participan en el ejército, vienen como los de las películas, con su armadura pesada, con su caballo, con su oropelle,
y participan en el ejército y están establecidos. Y aparece un moro, que cuenta la crónica, aparece un moro piojoso, montado en un caballo famélico, y empieza a hacerle burla a los soldados o a los caballeros escoceses. Los caballeros escoceses dicen: eso que es de moro, molestón, te vas a enterar, y empiezan a perseguirlo. Y el moro, que casi se cae del caballo, el caballo que casi no puede, y ellos cada vez más cerca. Y el moro que sigue, y el moro que sigue, hasta que ellos abandonan el cuerpo del ejército y entran en campo abierto en persecución del moro piojoso, que en un momento determinado se da la vuelta. Y aparece con 300 caballeros, que no dejaron restos de los soldados escoceses. Eso se llama el torna fugue, que es un, supongo que lo conocen, un elemento de guerra, de guerrillas, que es apartar a un individuo del grupo represor con objeto de dejarlo solo y zumbarle. Así que hay que intentar que uno de los policías salga del grupo, se manda al más tonto, al que parece que se va a pegar más fácil, y en un momento dado, una vez que está apartado, se le cerca y se le zumba. Pues eso fue lo que le pasó a los caballeros escoceses, cosa que no le pasó a ningún caballero castellano. Porque los caballeros castellanos conocían perfectamente a los musulmanes y por lo tanto no tenían nada que ver con las pretensiones de los caballeros cruzados. Ellos no luchaban por la fe, y luchaban por el territorio. Y tenían un enorme respeto al enemigo que tenían enfrente. Y no actuaban con superioridad sobre ese enemigo que tenían enfrente. Así que normalmente cuando aparecen caballeros cruzados, en la toma de Lisboa también, en algunos otros momentos esos caballeros cruzados suelen fracasar porque desconocen lo que son los mecanismos de control y de establecimiento. Así que los ejemplos que se han puesto muchas veces, como cruzada española, ¿no? Momento de la cruzada española, no. Estos son fuerzas que ocupan un espacio a un enemigo al cual respetan y que no siempre están en guerra con él. Al contrario, la inmensa mayoría de las veces están en paz. Claro, pero esa es la misma experiencia de los reinos cristianos, donde los cruzados ya no solo se presentan, sino que hacen alianzas. Claro, pero eso es cuando ya están ahí. Sí, cuando ya están ahí, claro. Y aprenden que los musulmanes tienen capacidades que ellos carecen y que con los cuales se les pueden establecer vínculos políticos. Pero eso no es lo que les empuja a ir allí. Eso lo aprende cuando están. Sí. Dígame. Pero esa misma experiencia de los castellanos peleando contra los árabes no se reflejó en las cruzadas. Al ya conocer técnicas que emplean los musulmanes, no se reflejó en las cruzadas. A posteriori, Sí. a priori. A priori lo que nos encontramos es un ejército de caballería pesada, que nada tiene que ver con los ejércitos castellanos. No, pero me refiero, digamos, los soldados castellanos o españoles que se fueron a las cruzadas, porque ¿Para qué se van a ir a la cruzada? No fue ninguno. No fue ninguno, no había una sola, la de los hospitalarios. En España hay hospitalarios, Pero ellos no fueron a las cruzadas. pero los hospitalarios no son españoles, los hospitalarios son franceses. Pero había otro. Vamos, en España hay órdenes militares. Sí. En España hay dos tipos de órdenes militares. Una, las que vienen de Tierra Santa, normalmente porque ya no hay Tierra Santa. Entonces, pues bueno, a algún sitio le vamos a dar. En España está el hospital y el temple, básicamente. Y después, órdenes militares internas, nacionales. La de Avis, en Portugal, Calatrava, Alcántara y Santiago, en Castilla, y la de Montesa, en la Corona de Aragón. Esas son las propias. Después hay otras menores. Los caballeros de la Banda, los caballeros de la Orden Militar de Santa María, pero esas no prosperan. Digamos, las gordas son Santiago, que está en Portugal también, porque Santiago está a un lado y a otro de la frontera, Santiago, Alcántara y Calatrava. En Castilla, y Avis y Montesa. Pero esas no salen del territorio peninsular. Y aquí no aparece ninguna orden a conquistar, lo que aparece es a cobrar rentas. Lo vamos a ver. Cuando veamos dónde se establecen las órdenes militares, vamos a ver que lo que vienen aquí no es a luchar contra los musulmanes. Eso se les había olvidado. Ellos habían luchado con los militares durante un tiempo. Después, la orden del hospital se dedica a cobrar peaje. Se sitúa en los puntos
estratégicos comerciales para el cobro de peajes, y a eso se dedica. Si ustedes van a España, verán que todo lo que tenga San Juan detrás tiene un peaje. La cabeza de San Juan, Alcázar de San Juan, San Juan de Alnazarache, todo sitio de paso obligado aparece un San Juan, que es la Orden Militar de San Juan, que tenía un ojo clínico para elegir los lugares donde situarse, de tal manera que todo el comercio confluía ahí y cobraba. Pero no participa en la conquista. No hay caballeros de esas órdenes luchando en territorio hispano, ni hay caballeros hispanos luchando en territorio cruzado. Ya les digo, estos escoceses, cuando llegan aquí, dicen, nos ahorramos el camino, el tiempo y el dinero. Sí. Quisiera pedirte que elaboraras algo más sobre la ley de las 7 partidas de Don Álvaro. Quiero precisar la pregunta, ¿no? Sí. Primero, la genealogía entre la ley de las 7 partidas, las leyes de Burgos, las leyes nuevas de 1542, la recopilación general de la ley de Indias del siglo XVII. ¿Por qué? Hubo y todavía hay un debate grande acerca de, parece tonto, pero ¿dónde fueron mejor tratados romeros? ¿Dónde fueron mejor tratados los afrodescendientes? Y después de mucho pensar y muchas discusiones, al parecer el tratamiento de la población esclava negra en Hispanoamérica fue mucho más, mejorías benignas que lo que hicieron sus contrapartes allá en el norte. Se dice que una de las razones tiene que ver con la ley de las 7 partidas. Explico. Me guardo el contingente grueso, me lo guardo para mañana porque está dentro de la clase de mañana que les hablaba a ustedes de instituciones y de organización del territorio, de consejos, de señorío y demás, de términos jurídicos. Pero explico. Las 7 partidas es el derecho romano, justinianeo, el código justinianeo, el digesto y la pandecta, aplicado a la realidad occidental. Es derecho romano puro y duro, en el cual se va a ir modificando en la medida en que sea preciso. Es decir, a Alfonso X le cuesta al trono aplicar el derecho romano, porque el derecho romano establece el derecho de primogenitura, mientras que el derecho previo del Código de Ubrico y los fueros de Castilla establecían el derecho germánico, en el cual está el derecho de primogenitura, pero no por línea directa, sino el derecho de primogenitura del hijo mayor vivo. Así que Sancho IV, que tenía expectativas de ser rey de Castilla, se encuentra que lo van a ser sus sobrinos, porque él en ese momento era el hijo mayor vivo y por derecho castellano le correspondería y germánico, mientras que al aplicar las 7 partidas, los hijos del hermano mayor, que son los infantes de la cerda, son los que heredan. Es decir, que Alfonso X lo tuvo difícil de aplicar. Pero es que además, Sancho IV tiene un hijo que se llama Fernando IV, que muere muy joven, que deja a su vez a otro niño menor, que es Alfonso XI, que muere también joven. Y entonces aparecen las leyes de Burgos justamente para condicionar las 7 partidas, y en 1348, pues ya en pleno poderío, Alfonso XI pone un poco de orden y vuelve a retomar todo el romanismo y el centralismo, con la aparición de los corregidores, los adelantados, los merinos, el sometimiento de todas las instituciones del reino a la figura real. Sobre los negros, el racismo no es medieval, el racismo es moderno. ¿Conocen ustedes una obra de Shakespeare que se llama Otelo, verdad? ¿La conocen? ¿De qué color es el protagonista? ¿Alguien ve algo raro que sea un negro? El que tenga un amante, el que tenga una casa, el que sea un rico comerciante veneciano. ¿A qué no? Bueno, ahí tienen ustedes que se puede ser negro, ser un rico comerciante veneciano, tener un amante blanca, que se nos dedena, e incluso matarla por celo, sin que nadie diga, ha sido el negro, ¿no? Sino que simplemente ha sido otelo. ¿Por qué? Por celo.
No, hoy diríamos por negro. No, por negro. Porque todos los negros son iguales y matan a su ama. ¿No? Se lo digo para que vean ustedes que en un ámbito que es anglosajón, porque Shakespeare es anglosajón, en el siglo XVII los negros no eran un problema. Los negros son un problema con posterioridad. Así que toda la legislación castellana no tiene ningún problema con los negros. En Sevilla hay un barrio que es un barrio negro y hay un alcalde negro y no pasa nada, porque el problema no es el negro, es el esclavo, es la condición jurídica, porque no prima el color de la piel, prima la situación jurídica, y la situación jurídica no va a unir al color de la piel hasta que no llegue alguien en el 16 y en el 17 que establezca que sí, que la condición jurídica va a unir al color de la piel, pero no es el lado. Así que eso no es medieval. Así que las 7 partidas no lo contemplan. Y tampoco lo van a contemplar el derecho castellano posterior basado en esas 7 partidas. Yo tengo entendido, no sé si es correcto, que en la teoría moral de la medicina cristiana muchas veces asociaban el color negro con los melancólicos. Y muchas veces la bilis negra era mal vista porque era gente como era propensa al suicidio y a otras prácticas, y a veces endemoniadas, lo comenzaron a asociar con el color negro, y hay que el color negro sea asociado con lo malo. Sí. Entonces, desde esa perspectiva ya no había tenido una especie de predisposición, más no racismo, no estoy hablando de racismo, No, no. sí existía esa especie imaginaria en esa época. Y el hierro también es malo. El hierro es malo, la madera es buena, por eso los cuchillos tienen un mango de madera, que es lo bueno, mientras que tienen un filo de hierro, que es lo malo. Así que ese sistema dualista permanece, pero una cosa es que subconscientemente nosotros veamos que lo negro es malo, no entra en un cine oscuro y es malo, y en los cines oscuros se hacen cosas malas, por la noche se hacen cosas malas, en los sitios oscuros se hacen cosas malas. Hay una cosa que se llama nocturnidad, que eleva la pena de aquel que lo comete, es decir, todo eso está, todo eso viene en un subconsciente, pero al pasar el rey mago es negro, no pasa nada. Y el preste igual es negro y no pasa nada. Una cosa es los subconscientes mentales, como los rubios, pues son los vikingos, ¿verdad? Son sangrientos y hacen daño ¿qué le vamos a hacer? Lo peor del caso es que en este caso, ¿verdad? En el negro no, pero en el rubio sí. ¿Entienden? Es decir, hay un trabajo que presentó Rapaport hace poco sobre mestizaje en la Nueva Granada del siglo XVI, que tiene que ver con lo que tú planteas, es decir, el color de la piel está más ligado a las situaciones conjunturales de salud que a una condición que marca al individuo, digamos, Moral. sí, y de por vida, o sea, el color cambia. Y las categorías de color no son tan claras como se vuelven después. estamos en un periodo mucho más laxo. Así que, de hecho, hay quien dice que Boabdil y Fernando el Católico tenían la misma cara. Tengan ustedes en cuenta Abderramán I, Abderramán II, Abderramán III, que son los 3 grandes caudillos musulmanes, 2 emires y un califa, ¿no? Y el califato de Córdoba, Abderramán significa rojo, porque eran los 3 pelirrojos, con los ojos azules. Por una cuestión muy simple, porque las amas de cría y las buenas madres venían del norte. Así que los justos establecieron que los monarcas musulmanes fueran rubios y con los ojos azules. Olvídense ustedes de la tez oscura. Son esos mitos. Así que estamos dentro de todo ese mundo de mitos, que ciertamente que condicionan nuestra percepción, pero hoy seguimos igual. ¿O no tienen ustedes la misma percepción sobre, como dice el profesor Heraclio Bonilla, los afrodescendientes? ¿No? ¿O son iguales que ustedes los afrodescendientes? ¿Son? ¿De verdad? ¿Ustedes los consideran igual? ¿De verdad, de verdad, de verdad? Bueno, bien, yo no niego que eso ocurra. Ustedes conocen mejor que yo la sociedad colombiana actual.
Ah, bueno. Eso te declara. Ah, ya desde esa Ah, bueno, si uno es costeño ya como que no, ¿no? No, pero lo que yo puedo creer, pero lo que existe en Colombia es otra cosa. Me refiero, yo creo eso, existe esa igualdad, pero que hayan prácticas ¿Existe esa racistas igualdad? en Colombia, no. Miren ustedes estos espacios. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde están los afrodescendientes? No, por eso dije que la realidad sea otra. No, por eso diferenciar, es lo que yo creo, la diferencia es la realidad. Que la realidad No, yo los afrodescendientes lo veo en el puente. En el puente sí veo afrodescendientes. A un lado y a otro. Cruzando el puente lo veo afrodescendientes. Sí, pero estas son percepciones que uno tiene. Dígame. Y el tipo de la maldición del hijo negro, de Caín, y ese imaginario de negros malditos, ¿en qué año se instituye? Yo le digo que medieval no es. Yo, eso de que los negros están malditos, si uno mira, por ejemplo, las representaciones, yo les digo, porque las tienen ustedes muy visibles y las pueden ver cuando quieran. Pásense por las ánimas del purgatorio y cuenten cuántos afrodescendientes hay en el purgatorio y en el infierno. Y verán que hay un poco, porque los afrodescendientes no van al infierno. Será por algo. No estarán tan malditos. Lo que hay es mucho blanco. Sí. Retomando la cuestión de la conquista, pues a través de hay una novela que es Tirando Blanco. Sí. ¿Sí? Pero entonces ocurre, es una novela valenciana, ¿no? Sí, es alrededor de 1400. Las novelas de caballería no tienen lugar. Claro, no, es que me llama muchísimo la atención, básicamente porque creo que reafirma el punto